Y hoy terminamos esta serie de la historia sin fin que estuvimos viendo por varias semanas, hablando de todo esto, ¿verdad? De la pasión de Jesús. Y vamos a concluir este tema y el nombre que yo le puse es mirarán al que traspasaron. Es una frase, unas palabras profetizadas desde hace mucho atrás, donde dice mirarán al que traspasaron. Y tiene mucho sentido esto. Un espíritu de gracia y de oración. Vamos a ir nosotros a Zacarías 12:10. Zacarías está antes de Malaquías. Zacarías 12:10. Dice así la palabra. Dice, pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí. Está profetizando Zacarías, guiado por Jesús. Dice, mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Amado, si tú ves esta profecía de Zacarías, muchos años antes de la pasión de Jesús, de la muerte de Jesús, vas a ver que está profetizando Jesús mismo a través de Zacarías. Dice, mirarán a mí al que traspasaron. Y esta palabra, amado, se cumple en Jesús. ¿Recuerdas ese día que Él muere en la cruz, que Él es colgado ahí? El pueblo de Israel estaba apresurado, los fariseos, los sacerdotes, el gobierno de Israel, del pueblo de Israel, estaba presionado. ¿Por qué? Porque se celebraba la Pascua, el recordatorio de todo esta libertad de Moisés, que consistía en matar, en preparar un borrego, una oveja, un macho, y se sacrificaba, pero se hacían muchos preparativos porque venía la Pascua. Era un día muy solemne, era un día muy especial y lo sigue siendo para el pueblo de Israel. Y ellos estaban tan metidos en su Pascua que no se daban cuenta que esa Pascua de ellos solo era una figura de lo que había de venir. La muerte, el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios estaba en la tierra para llevar a cabo la verdadera Pascua. Pero ellos no la podían ver, estaban tan metidos en su tradición, en su religión, que hablaba de Dios, pero que no era la verdadera Pascua. Estaba cumpliéndose la Pascua de Dios en sus ojos, delante de sus ojos, y no lo pudieron ver. Amado, eso es muy triste, que Dios a veces cumpla cosas delante de nuestros ojos y no las podamos ver. ¿Por qué? Por muchas razones, porque a veces perdemos la sensibilidad espiritual y nosotros tenemos más ventaja que ellos. El Espíritu Santo ha venido sobre nosotros. Jesús dijo, les envío el Espíritu Santo, Él les guiará la verdad. Si tú te conectas con el Espíritu Santo, amado, hay una gran posibilidad de que no te pase esto, de que Dios haga algo y tú no te enteres y tú no te des cuenta. El Espíritu Santo te va a decir, pon atención en esto. Si esto vale la pena, sigue esto, cree esto, camina en este camino. Pero ellos se habían olvidado. La verdadera Pascua desarrollándose desde el cielo delante de sus ojos y ellos no lo podían ver. ¿Qué veían ellos, amado? Al que traspasaron. Eso veían, porque verán al que traspasaron. Pero ¿cómo lo vieron? Algunos lo vieron conforme dice esta palabra. Sí, la voy a volver a leer. Dice, pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Los que tenían este espíritu de gracia y de oración pudieron ver al que traspasaron de una manera diferente a los que no recibieron este espíritu de gracia y de oración. Para ellos, ¿qué fue? Un Jesús traspasado que murió en la cruz, que en las prisas a los que murieron a su lado vinieron y les quebraron las rodillas, los pies, para que se ahogaran con su sangre y ya no estuvieran ahí. Pero cuando llegaron a Jesús, Él ya estaba muerto.
Por eso a él no le quebraron, porque era parte de la profecía, no quebrarán sus huesos. Pero llegan a Jesús y él ya está ya muerto, ya ha entregado el espíritu, dice la palabra. Pero un soldado agarra su lanza y lo traspasa. ¿Y qué sale? Dice, sangre y agua. Ya no tenía casi sangre, la había derramado toda. ¿Sí? Entonces, amado, ¿qué es lo que veía la mayoría de la gente? Este hombre que hizo tanto alboroto solo es un estorbo para nosotros para llevar a cabo la Pascua y la tradición y lo que consideramos santos. Y mucha gente considera cosas santas, lo ves en Semana Santa, que una profesión del silencio, que uno se... Para ellos eso es santo y no pueden ver más allá. ¿Qué ven ellos? Solo al que traspasaron. Pero lo ven como una festividad, como algo pues que hay que hacer, pero no llena el espíritu. Sí, no les llena, amado. Miraron al que traspasaron como una derrota, como un fracaso. Para muchos de ellos, yo hice una anotación aquí, dice, empieza una lucha entre lo enseñado por Jesús y la incredulidad generada por la pasmosa realidad de Jesús muerto, quebrantado, atravesado, dice, ante los ojos de sus discípulos, sus adversarios y la gente común. Todo había terminado. Aún sus discípulos se apartaron, se dispersaron, se fueron, porque dijeron, está traspasado, está muerto, mira los que estaban a su lado, están quebrados, no hay más nada aquí, se acabó. Ese Jesús no es lo que nos dijo, no es lo que esperábamos, no es lo que deseábamos. Y muchas veces Jesús no es lo que tú crees, lo que tú esperas, lo que tú deseas en tus tiempos. Los ojos de ellos, ¿qué querían ver? A un Mesías que venía a libertarles de los romanos, porque la carga romana era muy fuerte. Y muchas veces nosotros, amado, queremos ver que Jesús se mueva a nuestra manera, a nuestro tiempo, a nuestros intereses. No lo hace así. Ellos solo vieron al que traspasaron desde una perspectiva de un fracaso, de una derrota. Satanás creyó vencer, los fariseos creyeron vencer, la gente que esperaba algo de Jesús vio derrota, vio fracaso, vio un Jesús que no llegó a la expectativa. Aunque vieron milagros, dice, pero ya se murió. ¿Quién ha vencido a la muerte? Aún sus discípulos que habían escuchado que era necesario que Él resucitara, se habían apartado. Podemos ver a todos dispersados, temerosos, apartados, alejados. ¿Qué hubo en la gente? Duda, desánimo, tristeza, incredulidad, temor, una serie de sentimientos, de pensamientos, en otros orgullos. Ganamos, ¿verdad? Los enemigos, los contrarios. Pero ¿quién pudo ver al que traspasaron de la manera que dice la Escritura? Dice, mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito y se afligirán por él como se aflige por el primogénito. Muy poca gente se afligió, ¿sí? Les estorbaba para su fiesta, no estaban afligidos, estaban concentrados en la fiesta. Quiten esto, muevan el telón, porque viene la fiesta. Y así somos muchas veces, movemos el telón para las temporadas. Semana Santa, participa, luego viene, no sé, el Día del Niño, el Día de la Madre, a la mamacita, después viene la Navidad, no sé, movemos los telones, pero no nos afligimos por el que traspasaron. Muy poca gente entendió, comprendió todo lo escrito. ¿Y quiénes eran? El pueblo de Israel, amado. El pueblo que tenía escribas, fariseos, gente que cuidaba la ley, no podían encontrar en la ley a Jesús. Y aquí habla de Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, amado, ¿qué es la realidad de todo lo que pasó, de todo esto, de la muerte de Jesús? Solo se terminaba una etapa. Jesús y su tarea terrenal como hombre al morir en la cruz para darnos salvación y perdón de pecados. Solo era una etapa. Él moría, Él dijo, consumado es, pero no se terminaba ahí. Ahí nada más se consumaba la parte de Él como un ser humano, como alguien terrenal.
Porque al morir, ¿recuerdas la semana pasada que dijimos que ora él? Padre, devuélveme mi gloria que yo tuve contigo desde el principio. Él iba a ser glorificado. Al morir, él iba a ser glorificado. Cuando tiene un encuentro con aquellas mujeres que dicen, no me toques porque todavía no subo a mi Padre. Pero él subió a su Padre y volvió glorificado, con un cuerpo glorificado. Pero ¿qué veía la gente? ¿Qué vieron sus discípulos también? Fueron y se encerraron con temor, porque vieron a un Jesús derrotado. ¿Qué Jesús ves tú, hermano? ¿Cómo ves tú a Jesús? ¿Esperas en Él aunque no veas nada? Había el inicio de algo nuevo, de algo maravilloso. Quiero que me acompañes ahí mismo en Zacarías 13, un poquito adelante, en el verso 7, y vamos a leer hasta el 9. Dice así, el profeta Zacarías dice, levántate espada contra el pastor y contra el hombre que me acompaña, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién está diciendo? Dios el Padre está diciendo que se iba a levantar espada, que se iba a levantar lucha, confrontación contra dice contra el pastor y contra el hombre que me acompaña. ¿Quién era? Jesús. Ese era Jesús. Dice, hiere al pastor y será dispersadas las ovejas. Y esto pasó. Hirieron al pastor y se dispersaron las ovejas, los más cercanos, y la gente se concentró en su Pascua, no en la Pascua de Dios. Dice Dios, yo tornaré mi mano contra los pequeñitos. ¿A quién se refiere aquí? A los que sí habían creído, a los que habían andado con Jesús. Era mucha gente que había creído en Jesús, pero mucha de esta gente se desanimó. Yo veo en la iglesia mucha gente que cree en Jesús y mucha gente, amado, que se dispersa, que se va, que se aleja. Esta palabra sigue operando muchas veces porque es una prueba de Dios. A veces hay congregaciones grandes, fuertes, y de repente viene un golpe y se dispersan muchos. Yo lo he visto. Dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, dice Dios, dice el Padre, dice que 2/3 serán exterminados y se perderán. O sea, 2/3 de la gente, de los pequeñitos, de los que creían, se perderán, mas el otro tercio quedará en ella, 1/3 nada más. ¿Qué pasó con los otros 2/3? Solo vieron al que traspasaron, solo lo vieron derrotado, muerto, traspasado, no tuvieron la capacidad de recordar, de escudriñar, de buscar, de creer, de esperar en la palabra, lo que venía, lo que vendría, lo que Dios puede hacer. Entonces este es un reto, amado. No podemos ser de los que se olvidan, no podemos ser de los que retroceden, no podemos ser de los que voltean atrás, de los que dicen, ay, pues voy a tomar una temporada de reposo, de descanso. No, sí, aunque vengan pruebas y te aparten, pues haz un altar en tu casa y ponte a orar. Vamos a orar. No mires nada más, ay, pues ahí está en la cruz, creo que ni pasa nada. Créete, amado, que cuando menos tú esperas, el Señor va a venir con poder y con gloria. Vamos a Juan 20, el Evangelio de Juan. Cada uno de los evangelios hablan de la resurrección de manera un poquito diferente. Algunos hablan sobre María Magdalena, otros hablan de varias de las mujeres, las Marías que estaban ahí, pero vamos a tomar a Juan, porque Juan pues era un apóstol muy cercano a Jesús, y él mismo dice que él fue testigo, que él corrió junto con Pedro hasta la tumba y vio al ángel y vio varias cosas. Ahorita lo vamos a ver. Juan 20, del 1 al 10, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Otro evangelio, el de Lucas, y otros dicen que no era solo María, que iban todas las mujeres que siguieron a Jesús desde Galilea. ¿Sí? Aquí Juan reporta nada más que era María Magdalena. Dice, fue de mañana siendo aún oscuro. Pero si tomamos a María Magdalena y a las otras mujeres, amado, ¿quiénes fueron las primeras? Ya había pasado la Pascua, en la Pascua no podían acercarse ellos a las tumbas, no podían ellos hacer nada, porque era la tradición tan fuerte, te podían apedrear por ir en contra de la tradición.
Ellas esperaron, pero apenas estaba amaneciendo, ya estaban ahí donde habían enterrado a Jesús. Entonces tú puedes ver aquí, estas mujeres sí miraban de una manera, como dice Zacarías, con lamentación, con un amor, con una tristeza lo que había pasado. Ellas siguieron a Jesús, ellas proveyeron para Jesús. Estas mujeres aportaban de su dinero, dice la palabra, para la obra de Jesús. Y cuando Jesús murió, ellas lamentaron, ellas lloraron, ellas sintieron en su corazón un fuerte dolor. Ellas amaban a Jesús porque Jesús había llenado el vacío. Amado, estas mujeres estaban temprano, todavía no salía el sol y ya estaban ellas ahí. Aquí dice que es María Magdalena, dice, entonces corrió. Lo voy a leer desde el 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ella había visto cuando metieron a Jesús, porque ella estuvo ahí hasta el final, cuando bajaron, cuando José de Arimatea pide bajar el cuerpo, lo ungen, lo llevan, lo entierran en aquella tumba, porque era cercana, porque apresuraba. Había que deshacerse de Jesús del cuerpo, y José de Arimatea, que era un seguidor de Jesús, pero en secreto por el temor a los romanos, él dice, no podemos dejar el cuerpo de Jesús. Y viene Nicodemo, aquel que lo fue a buscar de noche, y entre ellos y con otras personas ungen el cuerpo de Jesús, lo llevan a aquella tumba que había ahí, eran como cuevas, era nueva. Y ellos con su influencia, yo creo, pagaron, arreglaron y metieron a Jesús ahí rápido. ¿Por qué? Porque había el riesgo de que tomaran a Jesús y lo deshicieran, lo echaran, quién sabe en dónde. Pero ellos hacen esto. Y estas mujeres vieron cuando se cerró aquella gran piedra para tapar aquella tumba, aquella cueva. Estuvieron, yo creo, hasta el final, cuando ya la gente se fue de ahí, y ellas tempranito, el primer día de la semana, que es el domingo, ahí estaban ellas esperando, ¿sí?, para llevar, no sé, adoración, o llorar, o clamar, recordar a Jesús. Ahí estaban. Y esto es importante, amado. Cuando tú tienes ese interés, ese amor, algo sucede. ¿Qué veo yo aquí? Que esta mujer temprano estaba, y ella y las otras, según el otro evangelio, las primeras en descubrir que algo estaba moviéndose, que algo estaba cambiando. Los otros todavía estaban recuperándose de la Pascua que habían hecho, de las festividades, de haber comido el cordero y todo eso. Estaban en otro rollo, pero ellas no. Yo creo que ellas esta vez ni disfrutaron esa Pascua. Ellas estaban tan metidas en Jesús, tan centradas en qué pasó con Jesús, que amaneciendo ya estaban ahí. ¿Qué tan metido estás con Jesús? ¿Qué tanto, amado? Dice, entonces, ¿qué hizo María Magdalena y estas mujeres? Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Aquí cuando dice el otro discípulo, pues es Juan, ¿verdad? Él es el que está escribiendo. Dice, aquel a quien amaba Jesús. Jesús los amaba a todos, pero él se echaba ahí porras, ¿verdad? Y les dijo María Magdalena, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Estas mujeres se convirtieron en un enlace en los sucesos, en lo que estaba ocurriendo y en los seguidores de Jesús, en los que anduvieron con Jesús, con Pedro, con Juan, con Jacobo, con Mateo. Ellas iban y empezaron a llevar. Ellos estaban encerrados por temor. Pero qué importancia es gente interesada, gente que empieza a mirar, gente que está presta, que está puesta para las cosas de Dios. Esto hicieron estas mujeres. Y esto es lo valioso de la gente, mujeres y hombres interesados en una iglesia. ¿Por qué? Porque la podemos levantar. Ellas empezaron a llevar información a lo que se estaba empezando a formar como la iglesia. Fueron a Pedro, ¿por qué? Porque Pedro tenía una autoridad. Fueron con Juan, porque eran las cabezas de aquel movimiento que Jesús había dejado. Y fueron y les dijeron, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo, que es Juan, que es el que está narrando, dice, y fueron al sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Dice Juan, yo le gané la carrerita, ¿no? Dice, y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro, tras él entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Vemos muchas características, ¿verdad?, de las personalidades. Pues Juan dice, yo soy el amado. Él corrió, ganó, pero se detuvo, él no entró, era respetuoso. Pedro llega y ese se mete hasta el fondo. Y no podían ser contaminados por muerto, ¿no? Estaban celebrando la Pascua. Pero, amado, ¿te das cuenta que algo había en ellos? Que la Pascua del pueblo de Israel ya no les interesaba tanto. Estaban tan metidos con Jesús que estaba cambiando su manera de pensar, su manera de ver la vida. Estaba cayendo esa religiosidad, ese molde religioso que muchas veces nos han metido en la cabeza. Se estaba cayendo. Dice, vieron ahí el sepulcro, vio los lienzos puestos ahí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en el lugar aparte. Jesús no es como algunos jovencitos o adolescentes, ¿verdad?, que tienen su cuarto por ningún lugar. Él aún cuando se levantó de la tumba, tomó sus lienzos, los acomodó bien acomodaditos. Cuando ellos entran en la tumba, no es como en las películas que reventó todo y dejó todo, no, acomodó su lienzo, acomodó todo lo que le habían puesto, porque los ponían así como una momia, ¿verdad? Dice, entonces entró también el otro. Ya cuando Pedro entró, también Juan se anima y entra el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Y vio y creyó. Oye, Juan, ¿entonces no habías creído? ¿Te das cuenta que nuestra fe, nuestra creencia es progresiva en base a nuestros encuentros, en base a nuestras experiencias? Aquí está diciendo que entró Juan y vio el sepulcro y dijo, no está el Señor. Y recordaron algunas cosas, dice, y vio y creyó. Jesús no está en la tumba. Dice, pues aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Aquí dice, amado, que aún no habían, ¿sí?, entendido la Escritura. Estaban en un proceso de recibir. Oye, Jesús no está. Oye, yo creo que a lo mejor resucitó, pero todavía no terminaban de creer. No tenían todavía una revelación. ¿Qué tenía María Magdalena y estas mujeres? Un gran amor por Jesús. Vamos a seguir leyendo. Quiero que tengas en cuenta esto, que ellos vieron, creyeron y se fueron con los suyos, dice. Y volvieron los discípulos a los suyos, se volvieron allá donde estaban reunidos con temor, y ellas se regresaron. Pero María, di conmigo, pero María, y tomamos las otras mujeres, porque el otro evangelio dice que andaba con las otras mujeres, pero María y estas mujeres estaban fuera llorando. Ellas no se fueron, ellas se quedaron ahí, a ellas ya no les importaba. Si recuerdas, había algunos soldados romanos por ahí protegiendo la tumba, que fueron nulificados porque en la historia ni aparecen. Aquí Juan ni los nombra, los otros sí nombran algunos. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, se animó, pero ella no se apartaba de ahí, amado. Dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Wow, un amor profundo hacia Jesús te va a traer revelación que ni Pedro ni Juan vieron. Aquellos estaban asimilando, pero esta mujer en su gran amor, aunque no era una mujer con mucha revelación, recibió revelación, vio ángeles que no vieron ni Pedro ni Juan. A veces vemos gente metida en la iglesia y dicen, ni sabe mucho, yo fui al seminario, pero esa gente puede ver más que tú, porque está metida, porque tiene un amor, porque tiene un corazón para Cristo, y Dios se manifiesta a los humildes. Sí. Entonces que no te apantalle el que fue al seminario fulano sultano. ¿Qué decían de Pedro? Era iletrado y del vulgo. Y habló con el Hijo de Dios y le sirvió al Hijo de Dios. Y aquí todavía les faltaba. Pero estas mujeres, amado, vieron ángeles. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. ¿Qué quiere decir esto de vestiduras blancas? Que resplandecían.
Aquí Juan no lo describe tanto como en otros. Dice otros que sus vestidos eran tan blancos que iluminaban como el rayo más fuerte que ni el sol. Esto vieron ellas por ese amor, por ese deseo de estar, de buscar, de amar a Jesús. Vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, hablaron con María, con estas mujeres. No hablaron con Pedro y con Juan, pues esos se pelaron, se fueron, andaban asimilando. ¿Cuánta es tu fe, amado? Le dijeron los ángeles, mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué estaba haciendo? Lo que estaba escrito en Zacarías, harán lamentación por el que traspasaron. Ella no vio a Jesús traspasado, derrotado, ella vio a Jesús con amor, lloraba, hacía lamentación por el que traspasaron. Dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tenía un gran interés. ¿Dónde está tu Señor? Ella buscaba a su Señor. ¿Qué dice la Escritura? El que me busca me encuentra, ¿verdad? Todo aquel que viene a mí yo no lo echo fuera. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús. Me la imagino a ella llorando con estas mujeres ahí, clamando. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. No lo habían visto, pero Jesús se puede a veces desaparecer y aparecer, porque tiene un cuerpo glorificado. Cuando entró Pedro y Juan, yo creo que quería ver la reacción de ellos. ¿Cuántas veces has estado en una situación y Jesús está ahí y tú ni sabes? Pero Él está ahí, amado. Sí, viendo cómo vas a reaccionar ante una prueba, ante una circunstancia difícil. Y la mayoría de veces la regamos, yo me incluyo. Pero ahí estaba Jesús y vio a María llorando, a estas mujeres. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Ahí había estado desde que entraron aquellos corriendo, desde que hablaron con los ángeles, estas mujeres, pero Él no se había manifestado. De repente se manifiesta. Dice, pero María no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Qué pregunta? ¿No crees que Jesús no sabía? Pero amaba que le buscaran. Jesús ama que le busques. Sí. Cuando venimos al templo a buscarlo, así seamos 1 o 2, ¿qué dice la palabra? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, vamos a buscarlo con este amor y Dios nos va a revelar. Un día podemos ver hasta ángeles, aunque seamos nada más un grupito. Aquí era María, dice este evangelio, y el otro María y unas pocas mujeres. Vieron ángeles. Era la superiglesia bien ungida, no. Era en una búsqueda, en un lugar muy oculto, en una tumba. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Abrió sus ojos. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que significa maestro. Jesús le dijo, suéltame, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Le dio un mensaje. Jesús le dio un mensaje a María y a estas mujeres. Ve y dile a Pedro y a todos los demás. ¿Por qué no le habló directo a Pedro? Porque ellos traían todavía un temor, un miedo, un desasosiego. Pero el amor, la fe, rompe todo eso, esa carga, esa opresión que el diablo pone en nosotros, que nos impide ver a Jesús. Sí vamos a la iglesia, pero no sentimos nada. Sí vamos a la iglesia, pero no recibimos nada. ¿Por qué? Porque traemos una opresión, amado. ¿Qué podemos hacer? Humillémonos y veamos a Jesús, sí, pero a través de la cruz, más allá en su trono de gloria. Y Dios va a empezar a revelarte cosas mayores. Amado, yo te decía que se terminaba una fase, la vida de Jesús. Hay una parte aquí en la Biblia un poco anterior, donde Jesús ya está en la cruz y está su madre con su tía, dice ahí la Biblia, otra María,
que era su tía de Jesús, y otras más, María Magdalena, y está Juan, el apóstol Juan. Y Jesús le dice a Juan: he aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. ¿Qué estaba haciendo? Concluyendo una etapa donde Jesús humanamente vino, donde María había sido su madre terrenal, pero ahora Jesús iba a su Padre, iba a recuperar toda su gloria, todo lo que había dejado de su deidad, lo iba a recuperar. ¿Qué es las características de la deidad que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Omnisciente, todo lo sabe; omnipresente, está en todo lugar; y omnipotente, todo lo puede. Eso no tenía María. Por eso le dice a Juan: madre, aquí tu hijo. Estaba de alguna manera Jesús desligándose de María, porque María no era eterna, no era deidad, era una mujer bienaventurada entre las mujeres, solamente. Sí. Entonces, amado, se concluye algo aquí. Miraron al que traspasaron la multitud de una manera como un estorbo, pero algunos, como estas mujeres, como sus discípulos que empezaron a entender, lo miraron como aquel que traía salvación, como el Cordero que venía a rescatarnos del dominio de Satanás y del pecado. María Magdalena, mensajera, contacto, ¿sí?, entre la iglesia que iniciaba y el Dios que muchas veces se esconde. Pero veía el amor de esta mujer y empezó a través de ella a decirles: mira, ¿sí? ¿Qué hizo María? Veamos aquí. Estaba llorando. ¿Dónde está el cuerpo? Mujer, ¿por qué lloras? Le dice: ¿a quién buscas? Luego le llama por su nombre, María. Dice, volviéndose ella, le dijo: Maestro, lo reconoce. Jesús le dijo: suéltame, porque voy a mi Padre, pero le da un mensaje. Dice verso 18: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús no es una idea, es una realidad. Yo lo vi, me habló, les mandó decir esto. Amado, en todo este proceso vemos que los discípulos estaban encerrados por temor a los romanos, pero yo nunca veo la palabra orando. En Hechos sí, cuando ya está el aposento de aquellos que se subían a orar, pero aquí no. Habían perdido la mística, la enseñanza de Jesús de orar. Tal vez oraban, pero la Biblia no dice. Yo creo que era tanto el temor que ellos no estaban orando. Entonces yo puedo ver aquí el interés de Jesús por sus seguidores. Viene y se manifiesta, viene y dice: voy a mi Padre, pero regreso. Le dice a María: no he subido a mi Padre, no me toques. Pero va a su Padre y Él vuelve y todavía va a estar 40 días con sus discípulos. Vamos ahí mismo a Juan 20, verso 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, ese mismo día, pero ya en la noche, cuando se le había aparecido a María, Jesús se manifiesta. Dice: el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. ¿Cómo estaban las puertas? Cerradas. Ellos estaban escondidos por miedo a los judíos, ¿sí? Y Jesús se manifiesta. ¿Por qué Jesús no se fue ya con su Padre? Porque aún sus discípulos solo estaban mirando al que traspasaron, no de la manera correcta, sino al derrotado, al que no había logrado. Así estaban mirando a Jesús. Amados, si somos honestos, algunas veces hemos visto hacia Jesús como alguien que no se logra mucho de Él. Oramos por cosas y no suceden, pedimos por personas y no suceden. Las situaciones de nuestras cosas a veces de nuestra vida no se cumplen. Y decimos: pues sí creo en Jesús, pero está traspasado. Entonces, amado, esa misma noche Jesús viene y se manifiesta. Pero yo quiero que te lleves esto: ¿cómo se manifiesta? Estaban unidos, no se habían ido, con temor y todo, pero ahí estaban unidos. Estas mujeres estaban clamando, llorando, pues ahí se manifestó Jesús. No te apartes de Jesús, amado. Él está vivo, Él ganó la victoria a la muerte, a Satanás, pero quiere tu sensibilidad.
Entonces ese mismo día en la noche, cuando ellos estaban ahí encerrados en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo, dice aquí, no por oración, por miedo de los judíos, llegó Jesús, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. ¿Por qué les dijo paz a vosotros? Porque no tenían paz, porque estaban atribulados, porque estaban oprimidos, temerosos, llenos de ansiedad. Yo no sé si tú has conocido a veces el temor. Hace algunos años fuimos testigos de unos terrenos y pues nosotros de buena onda era verdad todo, ¿no? La hermana tenía sus terrenos que le había dejado una tía pero sin escrituras y metió un juicio para ganar esos terrenos y nosotros éramos testigos de que tenía años viviendo ahí, fuimos y firmamos. En esos días nos cambiamos de casa, pues a todos los demás testigos, amados, se los llevaron a la cárcel, a todos, menos a nosotros. Yo me acababa de cambiar. Sí. Y fuimos testigos, pero ya cuando nos avisaron, oigan, cuídense porque a todos están en la cárcel, nos entró un temor, no queríamos ni asomar la nariz. Luego teníamos que ir a Nocupétaro. Ay, una vez que nos agarra un retén de ministeriales ahí, ya me querían llevar a la cárcel, porque aparecía ahí con una orden. No sé si has tenido miedo. ¿Cómo estarían estos, amado? Dice que estaban encerrados por temor. ¿Qué viene Jesús y les dice? Paz a vosotros. No tenían paz. ¿Por qué Jesús no se fue? Porque ellos miraban al que traspasaban, no miraban al que venció a la muerte. Hay muchas maneras de ver a Jesús. Hay muchas formas de ver a Jesús. Dice, paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Soy yo. Mira al que traspasaron, no está muerto. Soy yo. Y los discípulos se regocijaron. O sea, no tenían paz, tenían tristeza, tenían miedo. Empezó a venir vida de nuevo a ellos. ¿Sí? Se regocijaron viendo al Señor. Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Les estaba volviendo la vida. Cuando ya me presentaron ya podía andar por acá libre. Y luego me volvieron a agarrar en Villamadero. Pero ahí en la computadora aparecía una P. Y el jefe de grupo dice, no, llévatelos. No. Y uno de los judiciales dice, jefe, pero mire, aquí aparece una P, yo creo que es de presentados. Dice, a ver, busca en el sistema. Pues no aparece, dice, pero es que los presentaron en Morelia, no aquí en Villamadero. Estuvo intercediendo por nosotros ese judicial que el jefe dijo, ya déjalos ir pues, y nos fuimos, pero ya me querían meter a la cárcel. Ahí venían mis hijos conmigo, solo a mí, a mi esposa ya no, porque yo venía manejando y nada más me pidieron la información a mí. Ella se iba a librar y yo me iba a ir a la cárcel. Paz a vosotros, amado. Dios puede volverte la paz cuando tenemos ese temor. Y ahorita está muy de moda. Sigue habiendo secuestros, sigue habiendo tantas cosas. No se acaba en nuestro país. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibe ese espíritu de gracia y oración que se profetizó en Zacarías. Mira al que traspasaron, pero con un espíritu de gracia y de oración. En lugar de estar temeroso, empieza a recibir este mover de oración. Ponte a orar en tu casa ante cualquier circunstancia. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis el pecado, les será perdonado, y a quienes se los retengáis, les será retenido. ¡Wow! Jesús vino ese mismo domingo en la noche. ¿Por qué? Porque sabía la condición de sus hijos. Vamos a brincarnos al 24. Mira con los que no están. Ya vimos los que sí están. Ya vimos a María y a estas mujeres. Hasta ángeles vieron. ¿Pero qué con los que no están? Con los que se apartan. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos. No estaba con ellos. Es una palabra clave. Sí, por eso es la importancia de estar, amado, de congregarnos. No estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Al principio, sí, Jesús estaba en la tumba. Pedro y Juan no lo vieron, se fueron. María y las mujeres lo vieron. Después viene y se presenta y ahí ya lo vieron. Pero ahora, Tomás no estaba con ellos y no lo vio, no había visto a Jesús.
Aunque era del grupo, no había visto a Jesús. ¿Cuánta gente es de la iglesia y no ha visto a Jesús? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron, pues, los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. ¿Por qué? Porque yo solo he visto a alguien traspasado. Si no meto su mano ahí donde lo traspasaron, no voy a creer. ¿Cuáles son las gafas con las que ves a Jesús? Con las gafas de Tomás, él había visto un traspasado, un muerto. ¿Y ustedes me dicen que está vivo? No, yo hasta que no meta las manos, hasta que no vea un milagro. ¿Qué le dice Jesús? Ahorita lo vamos a ver. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas otra vez. Se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Ya la mayoría tenía paz, pero todavía había uno que no. Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, se me figura a esos cristianos que de repente, sí, yo ya me arrepentí, ya. Ay, sí, sienten el toque emocional. Yo voy a seguir a Cristo. Y a las siguientes quincenas, semanas, ya no los ves hasta el fin de año. Sí. O hay otros que les das un consejo. Eso ya Dios me lo habló. Entonces, amado, aquí está Tomás. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay una incredulidad, hay muchos Tomás todavía en la iglesia que siguen viendo a un traspasado, que dicen es mejor estar ahí a ver si algo pasa, como aquel que iba a la fuente de Betesda a ver si se movía un ángel, pero realmente no creían. Amado, yo creo que vienen tiempos difíciles, complicados, donde necesitamos una iglesia con revelación. ¿Dónde va a empezar nuestra revelación? En la búsqueda de Dios como estas mujeres. Clamar, rogar, estar a los pies de Jesús, más cerca de Jesús, ser parte. Tomás no estaba cuando vinieron. ¿Recuerdas aquellos otros dos de los discípulos de Jesús que se iban al campo a Emaús? Sí, y Jesús fue por ellos, camina con ellos y no lo pueden ver. ¿Qué veían ellos? ¿Qué había en su espíritu? Jesús no, ya está muerto, está nulificado, pero Jesús estaba ahí y camina con ellos, habla con ellos, les aviva en su interior lo que habían sentido cuando estuvieron con Jesús, pero ya no estaban con Jesús, andaban lejos. Pero ¿qué dice la palabra? Que Jesús es el buen pastor, que va por la oveja perdida. Y fue por esos que se habían alejado y se habían apartado y los vuelve y los regresa a su redil. Estos tiempos, amado, hay mucha gente apartada. ¿Sí? Y tú y yo tenemos que ser como María, como esas mujeres. Nos tiene que caer el 20 como a estos discípulos. Tenemos que entender que Jesús está vivo y tenemos que empezar a anunciar el Evangelio, traer a la gente a Cristo. Dice el Señor, dice Jesús, daré testimonio de ti delante de mi Padre si me confesares. Si tú no me confiesas, yo no te confesaré delante de mi Padre. Wow, eso está pesado y nos cuesta. A mí no me es tan fácil ir y hablar. A veces sí, a veces traigo como una facilidad de hablarle a la gente y a veces me cuesta tanto trabajo. Pero tengo que hacerlo. Entonces, amado, aquí está esa incredulidad. Y por último, acompáñame a Juan 21. Vamos a terminar casi con esto. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia. ¿Puedes ver la cronología? Se presenta con María, que va tempranito en la mañana, todavía no salía el sol y ya hay un contacto, pero Pedro y Juan se van, luego viene en la noche ese mismo día, ¿sí? No está Tomás. Pasan 8 días, dice que a los 8 días, siguiente domingo,
se manifiesta porque le faltaba Tomás. Y ahora empieza a afirmarlos, porque a ellos todavía no les cae el 20. Aunque Jesús ha venido, están todavía sí creen, pero ¿qué va a pasar? No saben qué va a pasar. Jesús todavía no se va. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, aquel que no creía, Natanael, el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y yo he oído prédicas de esto, ¿no? Que cuando no entendemos, cuando nos apartamos un tanto de Jesús, tendemos a volver a lo que hacíamos antes. ¿Por qué no estaban predicando? Estaban volviendo a su oficio de antes. Juan y su hermano y Pedro y Andrés eran pescadores, pero ya no se estaban animando a ir a predicar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en su barca, pero aquella noche no pescaron nada. ¿Qué te recuerda esto? La pesca milagrosa, cuando Jesús vino y les dijo, los voy a hacer pescadores de hombres, pero ya se les había olvidado el propósito. Andaban pescando de nuevo y estaban empezando otra vez en el mismo lugar. Y Jesús viene muchas veces nosotros cuando volvimos al mismo lugar de antes. Dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Habían andado otra vez toda la noche queriendo pescar y no habían pescado nada. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca, y hallaron. Volver a lo mismo. Amado, a veces volvemos a lo mismo, pero hay un punto de quiebre. Este Pedro, que Jesús lo había sacado de la pesca, le dijo, te voy a hacer pescador de hombres, ya se había olvidado. Este Pedro, a este mismo Pedro Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces, Pedro, segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Tercera vez, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Por qué tengo que volver atrás contigo, Pedro? ¿Sigues viendo al que traspasaron? Tengo que hacerte como a Tomás, mete tu mano, estoy vivo, todo lo que te enseñé, todo. Después, que creo que empezaron a entender, les da una promesa. No se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y empiezan a reunirse y empiezan a orar y empiezan a clamar, y ahí viene el Espíritu Santo, amado. Amado, ¿qué veo yo en todo esto? Que nosotros como iglesia tenemos que volver a retomar todo esto, porque somos como Tomás, somos como Pedro. ¿Cuántos de ustedes, amado, han recibido ya fuerza? ¿Han visto? A lo mejor no ángeles, pero casi ángeles. Yo una vez estaba orando y clarito sentí que pasó alguien así, creí y volteé a ver quién era, pero hasta me rozó y no había nadie. Y no era un demonio. ¿Cuántas veces has sentido la presencia de Dios? Entonces algo tenemos que volver a retomar, tenemos que volver a recuperar la confianza, la fe, a volverle a creer a Dios como estas mujeres. A lo mejor veía una prédica el otro día que dice, pensamos que los ángeles son como esos figuritas que están ahí en tus cabeceras y eso, ¿no? Dice, los ángeles son aterradores, que a veces tienen un montón de ojos y son temibles, ¿no? Porque muchos de los profetas caían aterrorizados. Pero qué tremendo tener una experiencia de esas. Eso no es para cualquier amado, es para aquellos que quieren más de Dios. El mover de Dios es sobrenatural. Sí, te va a dar temor, pero qué tremendo, como cuando era uno niño, ¿no? Que no te querías subir a la rueda, la montaña rusa, y casi te forzaban, pero ya cuando la hacías lo logré. Cuando tú veas algo poderoso de Dios, podrás decir como el apóstol Pablo, Dios me permitió ver algo inefable, que no te lo puedo explicar con palabras, solo sé que es verdad. Dios es real, es verdadero en mi vida. Pero qué tremendo, amado, que solo veas al que traspasaron. Vamos a orar, vamos a dejar ahí. Oramos, Padre.
Ayúdanos, Señor, a encontrarnos contigo de nuevo, a retomar, Señor, a volver atrás, Señor, como cuando Pedro estaba por primera vez en la barca, que vio esa pesca milagrosa y su corazón fue impactado y todos vieron a un Pedro diferente, Señor, que ciertamente seguía cometiendo errores, pero se acercaba a ti y decidió dejarlo todo por seguirte a ti, pero después, amado, ante la dificultad, ante los problemas, te negó 3 veces, se apartó, Señor. Y se alejó, pero tú volviste por él, Señor. Así vuelve por nosotros, Dios. Así vuelve por nosotros y levántanos, Señor, y úngenos y confróntanos con nuestra realidad de que estamos volviéndonos al pasado, a lo de atrás. Amado, que tu pregunta aparta nuestro corazón. Que si te amamos, Señor, tú sabes que te amamos, Señor. Pero no hemos hecho tal vez lo que tú nos mandaste a ser, pescadores de hombres. Amado, tú resucitaste, tú viniste por Pedro, tú resucitaste y ascendiste al cielo y estás sentado a la diestra del Padre. Pero eso no impide que tú te manifiestes en nuestras vidas. Queremos conocerte, ayúdanos a ser como esas mujeres. Ayúdanos, amado, que nuestro amor, nuestro deseo de conocerte nos dé revelación. Nos dé entendimiento, comprensión, encuentros, experiencias poderosas contigo. Ciertamente no andamos por vista, sino por fe, pero qué maravilloso es encontrarse contigo.